Le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y economía. Ramsés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues que tengas un buen año, Ramsés, que lo tengamos todos. A ver, explícanos este asunto. ¿Qué es lo que viene? ¿Es o no es un gasolinazo lo que esperamos? Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente, a ver, y explicarle al público. El precio que tenemos en las estaciones de servicio está conformado por estos porcentajes que vamos a dar. El 40% representa los impuestos, donde el 16% representa el IVA, el 24% el IEPS, el 52% es la comercialización, distribución, refinación e importación de los combustibles en las terminales de almacenamiento y reparto, y el 8% corresponde a la utilidad bruta en las estaciones de servicio. Y bueno... Sí, adelante, sí te escuchamos. El 8% es la utilidad. Sí, y el 8% es la utilidad bruta y el 2% corresponde solo a la utilidad neta en la estación de servicio. Es decir, una estación de servicio solo gana el 2% del total del precio que usted está viendo en las estaciones de servicio. ¿Cuál es el problema aquí en México? Nosotros consumimos solo de la gasolina alrededor de 121 millones de litros diarios de gasolina. Esto significa que lo que tenemos que entender que esos 121 millones de litros hay que moverlos en forma diaria por diferentes camiones, estaciones de servicios que deben de llegar. Y ese combustible es muy complicado hoy en día con la logística y con el número de unidades que tiene Pemex, y lo que se requiere es tener mayor infraestructura, y esto puede darlo privados si es que se les autoriza una mayor cantidad de permisos para transportar los combustibles, centros de almacenamiento que todavía no cumplimos con la política mínima de almacenamiento en este país, y esto nos va a conllevar a que necesitamos más estaciones de servicio. Entre más alejado estén los centros de almacenamiento a las estaciones de servicio, el precio va variando porque hay que transportarlo por redes. Pero a ver, la presidenta dice, vamos a revisar el precio con los gasolineros porque no es posible que la Magna esté costando 26 pesos, pero ellos se están llevando el 2% nada más de utilidad. Sí, y esos 26 pesos pudiera ser igual a este ejemplo. Supongamos, por ejemplo, en Cancún no hay centros de almacenamiento. Tienes que mover tu combustible, ya sea del Puerto Progreso de Mérida hacia Cancún. Imagínate, en forma diaria estar llevando una pipa de 30,000 o de 60,000 litros si no hay centros de almacenamiento. O en lugares del Pacífico donde no hay ductos y todo se tiene que mover por medio de ruedas, o en la frontera norte donde está en la parte de Mexicali y toda la zona por ahí, que todo se tiene que bajar por ruedas. Entonces el problema hoy en día es, no se puede controlar el precio de los combustibles como se hizo con el precio del gas licuado de petróleo, en donde se le acotó al transporte un valor máximo. Eso no se puede hacer en los combustibles. ¿Por qué? Porque consumimos demasiado en forma diaria combustibles, se mueve mucho por las carreteras, y es algo imposible. En donde podríamos posiblemente hacer una disminución en el precio, pues puede ser en el IEPS, pero el problema es que si en el IEPS tú disminuyes o das menos, cobras menos impuestos, ahí vas a crear un problema para la nación, porque este año solo del IEPS se esperan casi 380,000 millones de pesos de ingresos, y para el próximo año 435,000. Imagínate quitar el IEPS, uno de los principales problemas ante el déficit alto que tenemos hoy en día y el gasto que se está incrementando, pues este dinero, en el caso que se quitara el IEPS, pues tendríamos que estar contratando deuda. A ver, entonces, en el sexenio anterior, el presidente anterior, este impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, lo disminuyó para que no se incrementara la gasolina. ¿Así fue? No, eso ocurrió en el año 2022, cuando el precio del barril sobrepasó los $100, y lo que se tuvo que hacer es dar un subsidio para poder controlar el precio, porque el precio del barril subió demasiado, y si no se daba este subsidio, no es estímulo al impuesto, es un subsidio, es decir, que el dinero tuvo que poner dinero para poder mantener, por así decirlo, los precios de la gasolina. Es decir, en el año 2022 comprábamos y teníamos gasolina cara por el precio del barril, y para que no fuera cara, el gobierno tuvo que dar una cierta cantidad por cada litro para mantener el precio. Pero lo que vemos nosotros hoy en nuestro mercado, que es controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un estímulo que depende mucho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada semana cuánto da.
Y entonces, a ver, aquí el asunto es de que a partir del 1 de enero ya va a haber un incremento al IEPS porque ese va con relación a la inflación. Entonces lo van a subir. Correcto. Y entonces quiere decir que todo el precio completo de a como está ahorita el litro de la gasolina, dependiendo en la zona que lo estén reabasteciendo, si está lejos o cerca de un lugar donde esté almacenada la gasolina, de ahí va a depender el precio. Pero la presidenta dice es que vamos a ver con la secretaria de Energía para que los gasolineros no se salgan de norma, aunque dice no hay una norma. No, es que ese es un mercado que es muy complicado controlar y tratar de mantener un precio controlado como se está haciendo con el gas licuado de petróleo, que sabemos que la Comisión Regular de Energía emite cada semana cuánto es el precio máximo que se tiene que tener y el mínimo del gas licuado de petróleo, pero en el combustible es muy complicado porque todos no están inmersos demasiados valores, demasiados factores, y el alto volumen de consumo que se tiene hoy en día de gasolina y de diésel es muy complicado tener un control. Imagínate que tú puedas controlar a un camión que tiene que ir de Monterrey a Saltillo o Hermosillo o tiene que ir a una zona del Pacífico porque no hay centros de almacenamiento. La única solución que yo veo viable es que se permita por parte de la Secretaría de Energía, ahora que la Comisión Reguladora de Energía es parte de ella, hacer una evaluación en dónde se necesitan centros de almacenamiento, en dónde se necesita una mayor cantidad de transporte y ver quién va a hacer las inversiones. En el caso Pemex no creo, porque ya vimos que la reducción del presupuesto, pero los privados pudieran realizarlo y se necesitan más estaciones de servicio para que puedan llegar a zonas donde es alto el precio, derivado principalmente por el costo de la logística. Perdóname que te lo pregunte nuevamente, pero entonces, no es usura, no es abuso, no nos están picando el diente los gasolineros, o sea, es toda esta dinámica tan compleja que no ha podido resolver ¿quién? ¿Pemex? En parte Pemex, en parte la falta de infraestructura y de inversión que se tiene en almacenamiento, logísticas de ductos y sobre todo de unidades que puedan transportar, porque las estaciones de servicio solo controlan el 8%. A ellos les llega ya el cobro del IEPS, tienen que hacer la retención del IVA, el precio del precio del combustible en las terminales de almacenamiento y reparto y donde se hace la comercialización y distribución, no tienen el control. Ellos compran el combustible como Pemex se lo venda o algún distribuidor o un comercializador. Sí. Y esas son las características principales de este mercado mexicano, que no está inmerso porque también sucede en Estados Unidos, en Rusia, en China y en todos los países. Y dejarlo muy en claro, el problema que tenemos en México es que hicimos un análisis de 10 países de mayor consumo, en donde está México y ocupa el octavo lugar, y donde Estados Unidos consume más de 1.422 millones de litros diarios. Pues México es el que tiene el precio de los combustibles, sobre todo la gasolina, más caro, y principalmente lo que se deriva es que, por ejemplo, estamos pagando al mes de noviembre 10 pesos por cada litro de impuestos entre el IEPS y el IVA, comparado con un Estados Unidos que no más paga entre 2.50 y 2.80 pesos por litro. Pues ahí está, pues entonces es culpa del gobierno, es culpa de Hacienda, que le cobra muchísimo impuesto a la gasolina y no son los gasolineros, es el Estado el que está ahí quedándose con todos los impuestos, pues por eso es tan cara, por eso se sorprende la presidenta que dice está a 26 pesos, la magna no puede ser. Pues claro que sí puede ser, porque hay que reclamarle a Hacienda. Pero Hacienda va a recaudar este año 380,000 millones de pesos. Esos 380,000 millones de pesos, supongamos que quitaran el IEPS, ¿de dónde van a sacar esa cantidad de dinero si los ingresos de nuestro país no están siendo lo que se espera y lo que se necesita es una mayor cantidad de dinero por el gasto tan alto, y eso nos está dando un déficit presupuestal que si quitas el IEPS, súmale 1.2 billones de pesos, que es el déficit de este año, más supongamos que quitaras el IEPS otros 400,000 millones, pues quiere decir que tendremos que estar contratando deuda por 400,000 millones de pesos si quitaras el IEPS. Es una ecuación complicada. La única solución que yo veo es que se permitan una mayor permiso sobre almacenamiento, mayor permiso sobre el transporte de los combustibles y sobre todo hacer una estrategia sobre todo en la protección de las unidades que se transportan hoy en día ante la inseguridad en las carreteras, y eso conlleva a que hay ciertos costos de seguridad
en la logística que tienes que tener tú para poder cumplir y que llegue a la estación de servicio. Más allá de eso, más allá de eso, más allá, es un gasto costo. Más allá de eso, el IEPS es el que deberían bajar. Pero no, como tenemos 55% de población económicamente activa en la informalidad, que no pagan impuestos, pues entonces no hay de dónde. El gobierno necesita hacerse de recursos y aprovecha la gasolina y le echa la culpa a los gasolineros. Vaya galimatías en el que nos encontramos, Ramsés. Pues bueno, así vamos a recibir el año y te deseamos muchas felicidades para este próximo 2025. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias y gracias por la confianza de 2024 y el 2025 esperemos continuar con los siguientes, con puntos energéticos el próximo año. Exactamente. Muchísimas gracias, Ramsés.